Hola, buenos días. En esta tercera parte vamos a ver el tema sistema endocrino de hormonas pancreáticas, ya en el metabolismo. El páncreas es un órgano que tiene tanto un componente exócrino como un componente endocrino. La parte exócrina se caracteriza por tener acinos pancreáticos que producen enzimas digestivas. Y el componente endocrino está basado en islotes de Langerhans, que son grupos de células que van a producir hormonas endocrinas. Si observamos un corte de tejido, lo que vamos a observar es que hay grupos de células que son los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos que van a estar formados por 4 tipos de células diferentes que van a producir células endocrinas. Estas regiones van a estar más vascularizadas para que se puedan volcar las hormonas al torrente sanguíneo. Por fuera de estos islotes se observan ácidos pancreáticos, que son los productores de enzimas digestivas. En este esquema también observamos un islote de Langerhans, un islote pancreático, y acinos productores de enzimas digestivas. Los islotes pancreáticos están formados por células alfa, productoras de hormona glucagón, células beta, productoras de insulina y una sustancia llamada milina, que aún se desconoce su función, las células delta, que producen somatostatina, y las células PP o F, que producen polipéptido pancreático. En esta tabla vamos a observar un resumen de las principales acciones de las distintas hormonas y las células que las producen y cómo se controla su secreción. Vamos a empezar hablando sobre la hormona insulina. ¿Cuáles son los estímulos de liberación de la insulina? Por un lado tenemos el glucagón, la hormona de crecimiento, el péptido inhibidor gástrico o péptido liberador de insulina dependiente de glucosa, la adrenalina y altos niveles de aminoácidos. Pero el principal estímulo va a ser el aumento de la glucemia. La insulina es una hormona de tipo peptídico, pequeña, que tiene un peso molecular de 5.800 daltons, 2 cadenas y una semivida plasmática de 6 minutos. Esta es sintetizada como una P-proinsulina de 11.500 daltons, que en el retículo endoplásmico es escindida en una proinsulina de 9.000 daltons y luego en el retículo, en el aparato de Golgi, es nuevamente escindida y pierde este péptido C y queda como una hormona compuesta por 2 cadenas, una cadena B y una cadena A, unida por puentes disulfuro. Esta insulina se acumula en gránulos secretores. Como la insulina es de tipo peptídica, va a tener un receptor a nivel de membrana celular, de superficie celular, que en este caso va a estar compuesto por 4 subunidades unidas por puentes disulfuro. 2 de las subunidades, que son las subunidades alfa, van a estar por fuera de forma extracelular y 2 de las subunidades van a llamarse subunidades beta, van a estar van a atravesar la membrana, o sea, van a tener regiones transmembranas. Cuando la insulina se une a su receptor en la membrana plasmática de las células diana, lo que va a producir es la autofosforilación de las células beta y a su vez estas subunidades van a activar a la tirosinquinasa que está acoplada a estas células beta. Esta tirosinquinasa va a fosforilar a sustratos de receptor de insulina, denominados IRS, que van a producir la fosforilación de muchas enzimas y van a llevar se van a producir distintos tipos de procesos, como el transporte de glucosa, la síntesis de proteína, la síntesis de grasas, la síntesis de glucógeno y el crecimiento y la expresión de otros genes. En este gráfico vamos a explicar el mecanismo de la secreción de insulina. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce la secreción de insulina? El principal estímulo es un aumento de la glucemia. Cuando se produce un aumento de la glucemia, esta atraviesa
entra dentro de las células, en este caso las células beta de los islotes del páncreas, a través de unos transportadores llamados GLUT2, los cuales permiten la entrada de glucosa por difusión facilitada a favor del gradiente de la concentración. O sea que la glucosa va a ir desde el lugar que tiene más concentración hasta donde hay menos concentración. Dentro de las células del islote pancreático, la glucoquinasa va a fosforilar la glucosa y va a producir glucosa 6-fosfato. De esta manera, saca toda la glucosa que entra y permite que siempre se esté manteniendo este gradiente a favor desde afuera hacia adentro de las células beta. La glucosa va a entrar a la glucólisis entonces y se va a producir un aumento de la síntesis de ATP. Este ATP va a estimular a canales de potasio ATP dependientes y estos canales se van a cerrar. El cierre de los canales de potasio lo que va a producir es una despolarización de la membrana que va a estimular a los canales de calcio voltaje dependiente a que se abran. Entonces estos canales de calcio se van a abrir y el calcio extracelular va a entrar hacia las células beta y va a estimular a que las vesículas los gránulos secretores se fusionen con la membrana y liberen insulina. Entonces se va a producir un aumento en la secreción de la insulina. Entonces, el aumento de la glucemia termina produciendo un aumento en la secreción de insulina. No solamente el aumento de la glucemia produce el aumento en la secreción de insulina, también la producen los aminoácidos, el péptido inhibidor gástrico, glucagón, acetilcolina, la gastrina, la secretina y otras enzimas, otras sustancias liberadas por el aparato digestivo, las otras hormonas digestivas. También tenemos una inhibición que se va a producir por la somatostatina y por la noradrenalina. Estas dos hormonas van a producir inhibición en la secreción de insulina. Y hay fármacos como las sulfonilureas que lo que van a hacer es unirse a los canales de potasio ATP dependientes y los van a cerrar y van a producir también la despolarización de la membrana y por consiguiente los canales de calcio voltaje dependientes se van a abrir y va a entrar calcio y esto va a estimular a la fusión de los gránulos secretorios con la membrana y la secreción de insulina. En este gráfico lo que podemos ver es cómo se produce la liberación de insulina a través del tiempo. Lo que se observa es que tras una elevación brusca de la glucosa, o sea, un aumento de la glucemia, a 2 o 3 veces su valor normal, va a haber primero un pico rápido de insulina y luego, más tardíamente, va a volver a elevarse la cantidad de insulina en plasma. ¿Por qué se da esto? Bueno, en un inicio lo que vamos a observar es la fusión de los gránulos secretorios con la membrana plasmática y la secreción de insulina que estaba acumulada en los gránulos, la preformada, insulina preformada. Pero con el tiempo también se va a generar insulina de nuevo, o sea, otra más insulina, o sea, se va a producir la transcripción y la traducción, la preproinsulina y se va a formar la insulina y se va a acumular en los gránulos. Y esta insulina neoformada también va a ser secretada y va a producir esta segunda elevación más tardía, a los 15 a 20 minutos después del estímulo con el aumento de la glucemia. Otro de los estímulos que habíamos dicho que producían un aumento en la secreción de insulina es el aumento de los aminoácidos, por lo cual si uno ingiere una comida rica en aminoácidos y rica en glucosa, se va a producir aún más insulina que la que se produciría solo por el aumento de la glucosa. Las funciones de la insulina en general son de tipo, yo diría que son, esta hormona es de tipo anabólico, en el sentido no del anabólico como conocemos de la producción de músculos, sino en el sentido de que se producen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y vamos a ver que en el metabolismo
tanto de hidrato de carbono, de los lípidos, como de las proteínas, se van a construir moléculas más complejas a partir de moléculas simples. Entonces, en el metabolismo de los carbohidratos, lo que vamos a ver es un incremento en la captación de glucosa y el almacenamiento de la glucosa y el aprovechamiento por todos los tejidos del organismo, y principalmente por el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Y por otro lado vamos a ver un aumento de la glucogenogénesis, o sea, de la formación de glucógeno a partir de glucosa. Después vamos a ver también en el metabolismo lipídico que se va a estimular la lipogénesis en hígado y en tejido adiposo. Esto es la formación de triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol. En el metabolismo proteico lo que vamos a observar es un aumento de la captación de los aminoácidos en el hígado y en los músculos y la incorporación de estos mismos a las proteínas, o sea, va a aumentar la síntesis de proteínas. Uno de los efectos principales de la hormona insulina es el aumento de la translocación de los transportadores GLUT4 a la superficie celular. Esta acción es fundamental para aumentar la captación de glucosa por las células del organismo. ¿Cómo se produce este aumento de la translocación de los transportadores GLUT4 a la superficie celular? Se produce de la siguiente manera. La insulina va a unirse a su receptor. Vamos a ver que las subunidades beta se autofosforilan. A su vez, eso iba a activar a la tirosinquinasa, que iba a activar, iba a fosforilar distintos elementos de respuesta a insulina. Esto va a producir una cadena de fosforilaciones que se va a amplificar cada vez más y va a activar las vías de PI3K, o sea, la fosfoinositol trifosfato quinasa, que va a estimular la vía de AKT, y también se va a producir la fosforilación de una proteína citoplasmática que se llama CBL, y entre estas dos lo que van a hacer va a ser estimular la fusión de las vesículas que tienen los transportadores GLUT4 hacia la membrana de la célula. De esta manera lo que va a producirse es que la insulina va a estimular la fusión de las vesículas con los transportadores GLUT4 en la membrana. Y esto va a permitir que la glucosa pueda pasar a favor del gradiente hacia adentro de las células diana o blanco. Este transportador GLUT4 es un transportador dependiente de insulina. Lo que podemos ver en este gráfico es que en presencia, cuando no hay insulina y uno aumenta la concentración de glucosa extracelular, no se va a ver un aumento en la concentración de glucosa intracelular, o sea, no va a haber entrada de glucosa dentro de las células, pero en presencia de insulina va a comenzar, una vez que aumento la concentración de glucosa extracelular, también va a haber una entrada de glucosa hacia dentro de la célula muy superior a lo que se podría ver sin insulina. O sea, en insulina prácticamente no hay entrada de glucosa dentro de las células. En esta tabla podemos ver los distintos tipos de transportadores de glucosa en mamíferos y en el humano. Vamos a ver que la glucosa se va a transportar por dos procesos. Por un lado se puede transportar por transporte activo, de forma por cotransporte con sodio, por medio de los transportadores SGLT1 y SGLT2, que van a estar en el intestino y en los túbulos renales. Estos transportadores son muy importantes para que cuando el plasma es filtrado, la glucosa sea reabsorbida, y para que cuando ingeramos alimentos ricos en carbohidratos también se absorba toda la glucosa, la mayor parte de la glucosa. Este tipo de transporte es con gasto de ATP, mientras que también tenemos otros transportadores que son los GLUT, que van a ser por difusión facilitada. En estos
en este tipo de transporte, en la difusión facilitada, no va a ser necesario el gasto de ATP, porque la glucosa va a ir en función del gradiente, o sea, va a ir desde el lugar donde haya mayor concentración de glucosa hacia donde haya menor concentración. Vamos a recalcar la función de 3 de estos GLUT, principalmente la de los GLUT4, que van a estar en los tejidos, en los músculos, en el tejido adiposo y en otros tejidos. Estos GLUT4 son transportadores que van a depender del estímulo de la insulina, o sea, como habíamos visto, las vesículas con los transportadores se van a funcionar con la membrana solo en presencia de insulina, por lo cual cuando no haya insulina, estos tejidos no van a poder captar la glucosa y no la van a poder utilizar. Después tenemos los transportadores GLUT2, que van a tener una función como sensores de la glucosa y van a estar presentes principalmente en las células betas de los islotes del páncreas, en el hígado y en células epiteliales del intestino delgado y riñón. Pero fundamentalmente en las células beta van a cumplir la función de estimular la secreción de insulina. Los otros GLUT que tenemos que tener en cuenta son el GLUT1 y el GLUT3, que van a estar presentes en el cerebro y que van a permitir que el cerebro pueda captar glucosa aún en ausencia de la hormona insulina. Aquí ven los tejidos que requieren un aporte continuo de glucosa para poder seguir funcionando son los eritrocitos, el embrión, la placenta y el tejido nervioso. En estos tejidos, donde el suministro de la glucosa es crítico, van a tener transportadores como GLUT1 y GLUT3 que les va a permitir captar la glucosa aún sin la presencia de la hormona insulina. O sea, no van a depender de los GLUT4 que son dependientes de insulina. Aquí podemos ver un resumen de las acciones metabólicas de la insulina. Por un lado, les había dicho que había un aumento en la captación de glucosa por todos los tejidos periféricos. Esto es para que entre la glucosa dentro de los tejidos. Esto era por medio de la fusión de las vesículas con los transportadores GLUT4 en la membrana. Después tenemos un aumento de la actividad de todas las vías de consumo de la glucosa. Una de las vías que va a aumentar va a ser la glucólisis. Aquí tenemos la glucólisis para repasar un poco lo que ven en química biológica. En química biológica, la glucosa va a ser transformada por una serie por una serie de conversiones distintas en piruvato. ¿Sí? Vamos a ver que inicialmente la glucosa va a ser transformada en glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa o por las exoquinasas en otros tejidos que no son el hígado o los islotes pancreáticos. Y bueno, va a sufrir distintos pasos de conversión hasta formar el piruvato. También tenemos la vía de las pentosas, que es una vía en la cual se va a producir la formación de NADPH, que es una coenzima reducida que va a ser necesaria para la síntesis de ácidos grasos e esteroides. Y también se va a producir ribosa para la formación de los nucleótidos y ácidos nucleicos. También se va a estimular la oxidación total de la glucosa, o sea, no solamente la glucólisis, el proceso de glucólisis, o sea, hasta piruvato, sino que también la entrada al ciclo de Krebs y el transporte de electrones, o sea, la oxidación aeróbica total a dióxido de carbono y agua. Otro proceso que va a ser estimulado por la insulina va a ser la glucogenogénesis, o sea, los depósitos de glucógeno van a aumentar, y la disminución de la glucogenólisis, el proceso inverso, va a disminuir la gluconeogénesis, o sea, la síntesis de glucosa a partir de otros precursores, por ejemplo, aminoácidos,
va a disminuir la glucemia, o sea, hormona insulina es principalmente una hormona de tipo hipoglucemiante, o sea, disminuye la glucemia. Va a disminuir la lipólisis, va a disminuir la concentración de ácidos grasos libres en plasma, va a aumentar la lipogénesis a partir de glucosa, va a aumentar la captación de aminoácidos en los tejidos. Estos aminoácidos principalmente van a ser captados en el hígado para la formación de proteínas y también va a disminuir la producción de urea. Bueno, aquí esto es el ciclo de Krebs, ¿no? Mostrando cómo es el proceso de glucólisis completo a piruvato. Luego va a entrar, se va a descarboxilar a acetil-CoA por la piruvato descarboxilasa y va a entrar en el ciclo de Krebs, donde se va a formar tres coenzimas NAD reducidas, un FAD reducido, dos moléculas de dióxido de carbono y una de GTP por cada acetil-CoA. A su vez, esto, el NADH y el FADH2, las coenzimas reducidas, van a donar sus protones y sus electrones en la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Bueno, habíamos dicho también que se estimula la glucogenogénesis, o sea, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Para esto lo que se produce es que la glucosa que entra a las células va a ser fosforilada en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a convertirse por la fosfoglucomutasa en glucosa 1-fosfato y esta, para empezar la síntesis del glucógeno, va a necesitar unirse a UTP o uridín trifosfato y se va a activar en UDP glucosa. La UDP glucosa va a ser el precursor con el cual vamos a producir el glucógeno. Entonces, esta UDP glucosa va a unirse al oxidrilo en posición 4 de una glucosa del extremo de una cadena de crecimiento de glucógeno y va a formar un enlace alfa 1,4. Acá está el carbono 1 del UDP glucosa que va a liberar pirofosfato y va a producir un enlace alfa 1,4. Aquí lo vemos al enlace alfa 1,4. También va a haber una enzima, o para que se produzca esta reacción, la enzima que va a catalizar la reacción va a ser la glucogenosintasa. Otra enzima que va a participar en la síntesis de glucosa, de glucógeno, es la enzima ramificante. La enzima ramificante lo que va a hacer es catalizar la unión alfa 1,6, formando distintas ramas en el glucógeno. Aquí podemos ver una micrografía electrónica en donde se ven gránulos de glucógeno en el hepatocito. En el hígado normalmente vamos a tener un cuarto del glucógeno y en los músculos 3/4 partes acumuladas. Alrededor del 10% del peso del hígado puede ser utilizado para almacenar glucógeno y en los músculos alrededor del 2%. En los distintos tejidos vamos a observar diferentes procesos, distintas acciones de la insulina. Por ejemplo, lo que se va a producir va a ser que tanto en el músculo como en el hígado va a haber un aumento de la glucogenogénesis. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, los hidratos de carbono se van a depositar como glucógeno en estos dos órganos y si el consumo de hidratos de carbono es en exceso, el resto de los hidratos de carbono van a almacenarse, la glucosa que no pueda ser almacenada como glucógeno en estos dos órganos, en el hígado y en el músculo, va a ir a las células del tejido adiposo y va a ir a producir ácidos grasos y triglicéridos que se van a depositar y acumular como grasa. Entonces, el exceso de hidratos de carbono que no pueda almacenarse como glucógeno se va a convertir en grasa y se va a convertir entonces, se va a conservar en el tejido adiposo. En cuanto a las proteínas,
la insulina va a ejercer un efecto directo para que las células absorban más aminoácidos y los transformen en proteínas. Esto va a ser principalmente a nivel del músculo y del hígado. Por último, esta hormona, o sea, la insulina, va a inhibir la degradación de las proteínas intracelulares. El hígado va a extraer la glucosa de la sangre principalmente cuando esta se acumula en exceso después de una comida y la va a devolver cuando su concentración sanguínea disminuye entre las comidas. O sea, en el momento en que se produce un periodo sin ingesta de comida, la glucemia va a bajar y entonces el hígado va a producir glucogenólisis y va a regular de esta manera la glucemia. Casi el 60% de la glucosa de la dieta se deposita, como se ha indicado, en el hígado y luego se libera. Entonces, en el tejido adiposo, lo que vamos a ver entonces es un aumento de la lipogénesis y una disminución de la lipólisis. También vamos a ver una estimulación de una activación de la lipasa, la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa está en los capilares, en el endotelio, y lo que hace es liberar los ácidos grasos de los triglicéridos que están presentes en las lipoproteínas VLDL y kilomecrones. Vamos a detener y vamos a continuar luego porque en una parte 2.